Y bueno, pues ya estamos aquí en el espacio de consulta saludable. Jimena Laza. Hola Ángel, la verdad muy feliz de estar con ustedes un sábado más. Así es, y el día de hoy con un tema muy interesante. ¿Has oído hablar de las enfermedades raras? Es un tema extraño, es un tema raro exactamente porque realmente pues no se escucha mucho de este tema y para eso tenemos una invitada muy especial. Así es, está con nosotros la licenciada Jacqueline Tobar Casas. Ella es de la Asociación Mujer México y Cebras México. Licenciada, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias, un gusto poder estar aquí con ustedes y con todo su auditorio compartiendo acerca de este tema tan importante. ¿Qué son las enfermedades raras? O sea, ¿qué podríamos definir como una enfermedad rara? Claro, las enfermedades raras son aquellas que afectan a un pequeño grupo de personas. Por ejemplo, aquí en México, de acuerdo a la Ley General de Salud, según los artículos 224 bis y 224 bis 1, se considera que una enfermedad rara es cuando afecta a 5 personas o menos por cada 10,000 habitantes. Es decir, tenemos datos también internacionales, ya que a veces aquí en nuestro propio país pues está costando bastante trabajo consolidar una base de datos y un registro propio. Ya se está trabajando en ello y bueno, todavía falta mucho camino por recorrer, pero tenemos datos muy interesantes, por ejemplo, de Eurodis, de la Asociación Europea de Enfermedades Raras, por sus siglas en inglés, que casi 300 millones de personas padecen enfermedades raras en el mundo. Ahora mismo acá en México, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras ha especificado que el 5% de estas enfermedades pueden ser las que padezcan acá los pacientes en nuestro país, en México. Estas enfermedades raras, cabe destacar que la mayoría son crónicas, son graves, y bueno, muchas de ellas conllevan peligro de muerte. También un significativo porcentaje tienen o padecen discapacidad. La mayoría de ellas son genéticas, con el 75%. Eso es, digamos, los datos más relevantes de las enfermedades raras que podemos nosotros destacar. Perdón, ahí le iba a interrumpir, pero me imagino que debe de ser muy frustrante para las mamás, ¿no? Que tienen a un niño con una enfermedad rara, este proceso de ir tal vez a médicos que te dicen no tiene nada. No tiene nada, ¿no? O que se le haga el chequeo general y que no encaje con esas enfermedades comunes. ¿Cómo ha sido este proceso para ti, Lee, que lo vives muy, muy de cerca? Sí, lo que comentan es muy interesante porque justamente la mayoría de los pacientes, junto con sus familiares, peregrinan en estas llamadas odiseas diagnósticas, que son bastante largas y bastante dolorosas, porque se pueden confundir incluso con otros padecimientos. Bastantes características evidentes como la hipotonía, algunas otras afectaciones que tienen los bebés, a lo mejor no al nacimiento porque físicamente no la pueden detectar al nacimiento, pero conforme van pasando los meses de vida, incluso los años de vida, van generando características muy específicas que a veces los pediatras u otros médicos no logran detectar a tiempo, ¿no? O no logran referir específicamente. Por ello es que se necesita, hay bastantes retos que me gustaría también especificarlos en este tema, en cuestión de la capacitación continua de los médicos y también de la sensibilidad, ¿no? En primero y en el segundo y en el tercer nivel de atención. Cabe destacar que en el primer nivel de atención se requiere el primer médico de contacto, sea el primero que pueda detectar al niño y pueda tener la capacidad de verificar esas evidencias clínicas, le llaman, para poder referirlo a un tercer nivel y puedan hacerle una serie de estudios específicos genéticos para que logren tener un diagnóstico pues específicamente certero y tempranamente, que es lo que se necesita, ¿no? Intervenir tempranamente para evitar secuelas irreversibles, daños neurológicos de diversos tipos y bueno, finalmente terminan en una discapacidad permanente, ¿no? Entre otros obstáculos que se enfrentan tanto los pacientes como sus cuidadores, sus familiares, todo el núcleo familiar, pues hay un catastrófico evento permanente, ¿no? Que es lo que no debería de pasar.
Así es, en ese sentido, licenciada, estamos platicando con la licenciada Jacqueline Tovar. ¿Cómo está nuestro país en este proceso de diagnósticos comparados con el resto del mundo? O sea, ¿sí se está diagnosticando oportunamente estas enfermedades raras o de plano, pues, cómo estamos? Sí, en estas enfermedades raras hay diversos grupos. Hay algunos que se pueden detectar con el tamizaje neonatal ampliado, que me gustaría hablar en un poquito más adelante porque es un poquito más amplio, pero sí quiero decirles que en el tema de las enfermedades hay varios grupos: los errores innatos del metabolismo, las enfermedades lisosomales, algunas acidemias, es decir, es algo muy técnico, pero sí cabe mencionar que no todas se pueden detectar por medio de un tamizaje neonatal que se puede detectar del 3er al 5º día de nacido. Ya vamos a hablar más adelante en lo que consiste y por qué es tan importante. Pero sí es muy importante decir que en México pues tenemos bastantes rezagos en cuestión de la atención, del diagnóstico también, y por supuesto también del tratamiento, ¿no? El acceso efectivo a su terapia una vez que ya fue detectado el niño o la niña, es muy importante que también tenga ese apego y esa terapia constante y permanente, ¿no? Eso también ha sido un obstáculo, pero también se ha trabajado bastante en México por medio de la federación. También les voy a hablar de lo que es Cebras México y lo que hemos realizado, o el rol que desempeña la sociedad civil para que todo este círculo virtuoso avance de manera positiva y significativa para el beneficio y la calidad de mejorar la vida de los niños. Y en ese sentido, doctora, yo creo que muchas veces aquí el mejor médico, y se ha visto con enfermedades raras una y otra vez, es la mamá, ¿no? O el cuidador primario que dice algo no está bien, ¿no? Entonces, para todas las mamás que nos están escuchando, ¿no? Si tú tienes un bebé y tienes ese sentir de que algo nada más no encaja y que lo que te dice el doctor de que está bien, está perfecto el niño o la niña, pero tú lo ves y en tu vida diaria sabes que hay algo, pues es importante seguir buscando opiniones de otros especialistas, de expertos. Y bueno, aquí la asociación pues también está abierta, también ahorita nos van a dar sus datos. Pero bueno, Jacqueline, para cerrar este tema del tamizaje, cuéntanos qué tan importante es esto que a veces algunas mamás dicen, ay, pues no pasa nada, ya ni me entero, pero cuéntanos. Claro, sí, es fundamental porque es un derecho. Para empezar, es un derecho que todo recién nacido debe de tener. Aquí en México está en la ley. A partir del año 2011 trabajamos muy fuerte la sociedad civil en lo personal para cabildear esta reforma y que de verdad fuera ampliado, ya que el decir ampliado tiene que ver con el número de analitos que puede detectar algún padecimiento de acuerdo al recién nacido del 3er al 5º día. Esta ley se pudo publicar en el Diario Oficial de la Federación en el año 2013, sin embargo, actualmente en nuestro Sistema Nacional de Salud hay una variabilidad muy importante que genera una inequidad para todo recién nacido, dependiendo su derecho a audiencia, y eso, bueno, pues obviamente es algo discriminatorio que tenemos que eliminar, lo tenemos que trabajar y lo estamos haciendo. Vamos de manera gradual. Justamente antes de la reforma solamente se detectaba esta enfermedad de hipotiroidismo congénito. Afortunadamente, poco a poco, gradualmente, se han ido incorporando diversos analitos a diferentes instituciones de salud. Por ejemplo, en el IMSS se detectan 7 enfermedades. En el INSABI, pues también tenemos la Secretaría de Salud, que es el órgano rector, detectan 6 enfermedades. En PEMEX, que es un programa modelo a seguir tanto a nivel mundial como aquí en Latinoamérica, y por supuesto en nuestro país, se detectan hasta 76 enfermedades. Es decir, es un panel sumamente amplio que genera una oportunidad significativa a todos los derechohabientes de petróleos mexicanos. Y no solamente se trata de una prueba, ¿no? Se trata de un programa integral que tiene que ver con la detección, el diagnóstico, el seguimiento epidemiológico a cada uno de los pacientes y a su tratamiento certero y tempranamente. En el ISSSTE, por ejemplo, que también ahí tenemos que mencionarlo, de 6 enfermedades pasaron a 66 enfermedades a detectar desde el año 2019. Quiere decir que si hay voluntad, si hay esas ganas de poder trabajar de acuerdo a los derechos que le corresponden a cada niño, pues creo que le va a cambiar significativamente la vida a un niño de tener una discapacidad o no tener una discapacidad, ¿no? De ser un niño sano, productivo y como ciudadano en nuestro país. Entonces, eso es lo importante del tamizaje.
Licenciada Jacqueline, es importante pues recordar que la etapa más importante de un ser humano es de 0 a 5 años, ¿no? De 0 a 5 años, la primera infancia es de suma importancia para el desarrollo de toda la vida de una personita. Entonces, el tamizaje, estamos hablando de que si no se da, obviamente está obstruyendo que esta etapa sea pues vivida plenamente. Así es. En ese sentido, ¿qué es lo que ustedes hacen en la asociación y cómo apoyan, en su caso, a las familias que están pasando por procesos como ya los que mencionábamos? Claro. Específicamente Cebras México surge de una iniciativa de la Asociación Mujer México que tiene que ver con la fusión de la sociedad civil junto con los especialistas de diversas, especialidades, ¿no? Es decir, la genética, la nefrología, la pediatría. Todos en conjunto, los que abordan multidisciplinariamente a estos pacientes, debemos estar sumamente conectados, trabajando en equipo, dando un seguimiento prudente. Nosotros como sociedad civil lo que hacemos es trabajar con diversos sectores por nuestra autonomía y nuestra dedicación, y nuestro objetivo específico tiene que ver con el trabajo multidisciplinario, es decir, con nuestro órgano rector, con las instituciones de salud, con nuestros médicos. Estamos promoviendo también capacitaciones específicas en conjunto con la Facultad de Medicina. La doctora Juana Inés Navarrete es quien lleva a cabo la coordinación de este equipo multidisciplinario que se llama Comité de Expertos Nacional de Cebras México, y tiene que ver precisamente con la capacitación del primero, segundo y tercer nivel de atención. La Federación Mexicana de Enfermedades Raras lleva a cabo un programa que se llama Access Salud, que es precisamente para orientación muy específica y además también apoyo psicológico a todas las familias y a los pacientes que padecen una enfermedad rara aquí en México. Por lo tanto, pues estamos a la orden, en la disposición para poder canalizar y llevar a cabo la ruta correspondiente que requiera todo niño que pueda padecer una enfermedad rara y está por ahí en su casa pasando una odisea diagnóstica. Cabe mencionar que también es muy importante que los padres encuentren estas, a lo mejor, como bien lo decía Jimena, ¿no? Las mamás a veces son las principales en detectar que algo no está bien con sus hijos, ¿no? Y es muy importante también que ellas estén capacitadas y sensibilizadas para que puedan llevar a tiempo a su niño y puedan tener un diagnóstico certero. Entonces, básicamente es el seguimiento. ¿Dónde te podemos encontrar para esa mamá que tal vez está diciendo, sí, me identifico, yo necesito hablar con la licenciada Jacqueline? ¿Dónde te pueden encontrar? Claro que sí, les podemos dejar nuestro correo, prevenciondelamujer@gmail.com, nuestras redes sociales y Facebook, pues es Mujer México y Iniciativa Cebras México. Pensamos en Cebras México, y bueno, esto de pensamos en Cebras, rápidamente lo digo porque lo que buscamos es 0 odiseas diagnósticas por una enfermedad rara en México. Es decir, necesitamos diagnóstico temprano y detección temprana para un tratamiento certero y temprano para nuestros pacientes. Y queremos que no nada más piensen en caballos cuando escuchen galopar, sino también piensen en cebras, porque estas enfermedades existen y están ahí. Así es, y de esta rareza pues se vuelve a veces un estilo de vida de muchas familias, y bueno, pues el hecho de que esté raro no quiere decir que no tengan que pasar por todo esto, y a veces hay una impotencia muy grande en que no sabes qué pasa, si vas bien, en fin, es una labor muy, muy importante la que ustedes hacen. Muchas gracias y felicidades por el trabajo que están haciendo. De igual manera, muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos a la orden. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.